¿Qué mueve a un animal a arriesgar su vida por un ser humano, incluso cuando jamás antes había recibido amor? Si uno escucha con atención, el Amazonas respira. Respira en el murmullo de las hojas, en el crujido de los troncos viejos, en el canto de los pájaros que despiertan antes que el sol. En ese lugar donde la vida se abre paso con ferocidad y belleza, vivía un pequeño mono capuchino llamado Tupá. Tupá era curioso, inquieto, vivaz. Pero también solitario. Había perdido a su familia tras una cacería ilegal meses atrás, y desde entonces se mantenía cerca de una comunidad ribereña donde sabía que siempre caían frutas maduras, restos de pescado, pequeñas señales de vida humana. Lo observaban desde lejos. No era un animal domesticado. No era mascota. Era un sobreviviente. Y aunque los humanos nunca lo habían tocado, algo en él parecía buscar compañía. Como si entendiera que, a veces, la vida te obliga a crear tu propia familia. En ese mismo poblado vivía una joven madre, Sara, y su bebé de 6 meses, Luan. Sus caminos estaban a punto de cruzarse de una forma que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. Sara era una mujer joven, de mirada suave pero cansada. Su esposo trabajaba semanas enteras río adentro con una cuadrilla de pescadores, y ella se quedaba sola en casa con su pequeño Luan. El bebé era risueño. Siempre movía los pies cuando escuchaba el sonido de los loros, o las ramas mecidas por el viento. A veces, cuando la ventana quedaba abierta, veía a Tupá asomándose entre los árboles, observando con ojos brillantes. Sara reía y decía: «Hola, Luan, o macaquino yo te vero otra vez». Y aunque Tupá no lo sabía, empezaba a sentir algo. Una especie de vínculo silencioso, como si aquel bebé fuese una chispa de luz en medio de un mundo que, para él, se había vuelto oscuro desde la pérdida de su grupo. Los animales entienden más de lo que creemos. A veces, sienten incluso lo que se nos escapa a nosotros. Esa tarde, el Amazonas tenía un silencio extraño. De esos silencios que parecen anunciar algo. Un viento caliente soplaba desde el oeste, levantando hojas secas donde normalmente había humedad. Los animales estaban inquietos. Pájaros volaban bajo, y las capibaras se movían en grupos apretados, huyendo sin saber de qué. Sara también lo sintió. Una punzada en el pecho, un desasosiego repentino. Pero el día siguió como siempre, cocinó, lavó ropa, cantó canciones suaves mientras Luan dormía en la hamaca. Tupá, sin embargo, estaba inquieto. Se movía de rama en rama, mirando hacia un punto lejano del bosque donde empezaba a levantarse un humo tenue. No era normal. No era humo de fogata. Era un humo que olía a peligro. Pero los humanos no lo habían notado. Todavía. Cerca de las 3 de la tarde, el viento cambió. Y el humo llegó de golpe. Primero como un olor. Luego como un velo gris entrando por la ventana. Sara se sobresaltó. «Meu Deus, fogo». Salió corriendo al patio. Lo vio. Un incendio avanzaba desde el bosque con una rapidez aterradora, empujado por el viento seco. Corrió hacia la casa, tomó a Luan en brazos y comenzó a empacar lo indispensable. Pero el fuego avanzaba, tragándose matorrales, saltando raíces, creciendo como si respirara furia. En medio de su desesperación, un grupo de vecinos llegó gritando que debían evacuar hacia el río inmediato. Sara quiso correr. Quiso huir. Pero una chispa ardiente cayó sobre el techo de su casa, desatando llamas que bloquearon la salida. Y entonces escuchó el llanto. Luan. Su hijo. El humo ya era demasiado grueso. Y ella no podía entrar. Cuando el miedo paraliza a los humanos, la intuición despierta en los animales. Tupá saltó desde un árbol al techo de la casa, impulsado por un instinto feroz. El humo quemaba sus ojos, pero avanzó igual. Desde una rendija en las tablas viejas, entró a la vivienda. Ahí, entre una cortina de humo espeso, vio al pequeño Luan en la hamaca, pataleando desesperado, tosiendo, buscando aire.
Tupá chilló. Fuerte. Como si llamara a alguien. El fuego empezaba a ganar terreno. Pedazos de madera ardían, el calor se volvía insoportable. El mono saltó hacia la hamaca, usó sus diminutas manos para soltar los nudos del tejido, y en un movimiento rápido, tomó al bebé contra su pecho, cubriéndolo con su propio cuerpo. Y como si llevara consigo un mapa que nunca aprendió pero siempre supo, salió por un hueco en la parte trasera de la casa, donde el fuego aún no había llegado del todo. Nadie lo vio entrar. Nadie lo vio salir. Solo cuando Sara escuchó un sonido entre los arbustos, volvió la esperanza a su corazón. La aldea dormía bajo el cielo apagado. Los últimos rescoldos del incendio aún olían a hojas quemadas, a tristeza. Pero en la pequeña maloca de la familia Ribeiro, el silencio era distinto, era un silencio de búsqueda, de miedo, y de esperanza. La madre del bebé, Sara, llevaba horas sin apartarse del bosque. Caminaba con una linterna temblorosa, llamando al vacío. Meu filo, por favor, responde. Las mujeres de la comunidad la rodeaban, tratando de sostenerla, porque sus piernas ya no podían más. El padre, Joao, golpeaba el suelo con las manos, como si pudiera despertar a la selva para pedirle respuestas. No entendían nada. ¿Quién, o qué, había podido llevarse a un bebé, sin lastimarlo, sin dejar rastro humano? Para ellos solo existía una palabra, rapto. Pero en los rincones más profundos de la aldea, los ancianos murmuraban algo diferente. A selva protege, cuando los humanos fallan. Y ese rumor corría entre las sombras, como si la selva misma quisiera consolar a la familia, diciéndoles, no todo está perdido. Porque a unos kilómetros, entre troncos húmedos y hojas vivas, el pequeño capuchino corría con un peso suave entre sus brazos, el bebé, arropado en su pecho peludo como si fuera suyo. Era la primera vez que se alejaba tanto de su tropa. La primera vez que llevaba responsabilidad sobre sus pequeñas manos. Y aún así, algo dentro de él sabía que debía hacerlo. Llegó al amanecer. El capuchino se detuvo frente a un gigantesco árbol samauma, uno de esos gigantes que parecen sostener el cielo con sus raíces. Dentro del tronco hueco había un nido natural, cálido y oculto, donde el capuchino guardaba semillas, plumas, pequeñas piedras brillantes, y ahora, al bebé. Colocó al niño con una delicadeza casi humana. Lo cubrió con hojas secas que había recogido con prisa, y luego se sentó a su lado, vigilante. Sus pequeños ojos negros no parpadearon. Tenía hambre, sueño y quemaduras en sus dedos por el incendio. Pero no se movió. Porque desde el primer instante en que tomó al bebé entre sus brazos, sintió algo que jamás había sentido, responsabilidad. El instinto que lo había hecho huir del fuego se transformó en otra cosa, una fuerza interna, sagrada y nueva. El niño lloró suavemente. El capuchino se acercó y, con movimientos temblorosos, colocó frutas machacadas cerca de sus labios, sin saber si eso ayudaría. La selva observaba. Los tucanes se acercaron a mirar. Una pareja de cuatíes se detuvo en silencio. Y desde las ramas altas, un mono aullador, testigo del incendio, lanzó un sonido profundo, como una bendición ancestral. Era como si toda la vida del Amazonas se inclinara hacia ese pequeño acto de amor. De vuelta en la aldea, el sol salía también, pero nadie sonreía. Los hombres se dividieron en grupos. Las mujeres preparaban agua, vendas, comida por si encontraban al bebé herido. Los ancianos organizaban rituales de protección y pedían guía a los espíritus de la selva. Nadie trabajó. Nadie pescó. Nadie cocinó. El pueblo entero se transformó en un único corazón latiendo al ritmo del nombre del niño. Loan. 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 A media mañana llegaron voluntarios de otra comunidad. Después guardaparques. Después bomberos que seguían combatiendo el incendio. Pies cansados levantaban polvo seco. Linternas, machetes, perros rastreadores, drones improvisados. Pero nada. La madre estaba por desfallecer.
El padre ya no hablaba, solo respiraba como si el aire también le doliera. Finalmente, uno de los ancianos dijo: «Dejen de buscar cerca del fuego. Busquen donde la selva todavía está viva». Aquella frase cambió el rumbo de todos. Porque mientras los humanos buscaban entre cenizas, la vida se estaba escondiendo entre raíces verdes. El bebé dormía, envuelto en hojas. El capuchino lo observó con ternura. Pero su estómago comenzó a sonar. Habían pasado horas desde que había comido algo. Y los pequeños huesos de sus dedos seguían enrojecidos por las brasas del incendio. Miró al bebé, miró la selva, y comprendió que tenía que buscar comida. Pero si se iba, ¿y si algo le pasaba al bebé? ¿Y si lloraba? ¿Y si algún depredador encontraba el refugio? El capuchino dudó. Se aferró al tronco del árbol con una mano, temblando. Dio 2 pasos hacia la selva. Se detuvo. Volvió. Lloró bajito. Hasta que algo ocurrió. Un pájaro carpintero dejó caer una fruta madura justo frente a él. Un cuatí escarbó la tierra y liberó raíces comestibles. Una pequeña manada de monos araña lanzó trozos de fruta desde arriba. La selva estaba alimentándolo. Como si entendiera su misión. Como si, por una vez, todos sus habitantes se unieran para ayudar al más pequeño de ellos en el acto más grande de su vida. El capuchino comió lo suficiente para no desmayarse. Sin alejarse más de 5 metros del bebé. Algo ya había cambiado para siempre dentro de él. A mediodía, cuando el cansancio había convertido la esperanza en un hilo frágil, un guardaparque encontró algo entre las ramas. Una pequeña huella, pero no humana. Una huella de mono capuchino. Muy reciente. Muy cerca de donde desapareció el bebé. La noticia cayó como un rayo. Al principio, algunos se desesperaron. Pensaron que el niño estaba perdido para siempre. Pero otros, especialmente los ancianos, sintieron lo contrario. Si fue un capuchino, hay esperanza. Ellos no matan. Ellos protegen. Y por primera vez desde el incendio, algo parecido a una luz se encendió en los ojos del padre. Porque si la selva lo tenía, tal vez lo tenía vivo. Un silencio colectivo se apoderó de la comunidad. La madre, temblando, dijo apenas un susurro. Entonces, él está allá afuera. Vivo. Esperándonos. Y todos entendieron lo mismo. Había una dirección. Una pista real. Un camino. La búsqueda había cambiado. Ya no buscaban un rastro humano. Ahora buscaban al héroe más inesperado de la Amazonía. El equipo de búsqueda avanzó siguiendo las huellas del pequeño capuchino. El sol se filtraba entre las hojas altas, iluminando pequeños fragmentos del camino como si la selva quisiera guiarlos. Horas pasaron. Calles de raíces, murallas de helechos, un laberinto natural que solo los hijos del Amazonas podían entender. Y de pronto, un sonido. Primero débil. Luego más claro. No era un animal. No era el viento. Era un llanto humano. La madre se llevó las manos a la boca, sus piernas a punto de romperse. El padre corrió como si la vida entera dependiera de un solo paso. Pero los guardaparques bloquearon el avance. No se acerquen todavía. Puede haber depredadores cerca. Vamos a entrar primero. Silencio. Un silencio tan tenso que parecía cortar el aire. El llanto volvió a sonar. Esta vez más fuerte. Más urgente. Y junto a él, un chillido agudo de mono. El padre susurró. Están juntos, mi hijo y ese pequeño, están juntos. Los guardaparques avanzaron primero, machete en mano, abriendo paso entre las ramas espesas. Se detuvieron frente a un gigantesco samauma. Uno de ellos levantó una mano para hacer señal de silencio. Allí, en la base del árbol,
Dos pares de ojos los observaban. Los ojos del bebé. Los ojos del capuchino. El capuchino estaba sentado, con el bebé entre sus pequeños brazos, como si fuera un tesoro. Al ver a los humanos, no huyó, pero se encogió sobre el niño, protegiéndolo con su cuerpo diminuto. Era una escena imposible. Imposible, y perfecta. El guardaparque más joven bajó lentamente su machete. El padre, que observaba desde lejos, comenzó a llorar. La madre ya no tenía voz. El bebé se agitó y lloró. El capuchino lo abrazó con fuerza, desesperado por calmarlo. Ese gesto bastó para romper el corazón de todos. Porque en ese abrazo había miedo. Pero también amor. Un amor que ninguna criatura de la selva había mostrado jamás por un humano. Los guardaparques se acercaron lentamente, hablando en voz baja, usando palabras suaves que el capuchino no entendía, pero cuyo tono sí captó. Uno de ellos extendió las manos. Despacio. Muy despacio. El capuchino apretó al bebé contra su pecho. Se negó. Chilló suavemente, como un llanto. Lo abrazó con más fuerza. Era el primer acto de amor que conocía en su vida. Y ahora, debía entregarlo. El bebé extendió la mano pequeña y tocó la cara del capuchino. El mono gimió bajito, y finalmente, abrió los brazos. El guardaparque tomó al bebé. El capuchino quedó solo, vacío, temblando. La madre corrió, cayó de rodillas y abrazó a su hijo como si quisiera fusionarse con él. El padre gritó de alegría, de alivio, de dolor acumulado. La comunidad entera lloró. Y el capuchino, observando desde el suelo, no entendió por qué, pero sintió que había hecho algo correcto. Algo enorme. Algo que lo cambió para siempre. La madre no podía dejar de besar a su bebé. El padre lo sostenía con manos temblorosas, agradeciendo a cada guardaparque uno por uno. Pero nadie olvidó al pequeño capuchino. Él permanecía al borde del claro, acurrucado, con la mirada baja, como si esperara que lo llamaran, o como si temiera que lo expulsaran. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La madre se acercó. Aún con lágrimas en el rostro. Aún abrazando al bebé. Ella se arrodilló frente al mono. El capuchino levantó la vista. La madre extendió su mano libre y tocó suavemente su cabeza. Obrigada, meu anjinho da floresta. El capuchino cerró los ojos. Por primera vez, sintió cariño humano, uno que no lo quería atrapar, ni usar, ni espantar. Solo agradecer. Los guardaparques miraban en silencio, cada uno con su corazón apretado. Esa imagen, mamá, bebé, mono. Era la prueba viviente de lo que la selva puede hacer cuando la vida está a punto de desaparecer. El capuchino observó cómo la familia se alejaba hacia la aldea. Él quería seguirlos. Quería saber si el bebé estaría bien. Quería escuchar ese llanto suave que había aprendido a calmar. Pero la selva lo llamó. Desde las ramas, su tropa lo esperaba. Su madre. Sus hermanos. Su grupo. El capuchino miró hacia atrás una última vez. Y entonces, con un salto ligero, regresó a la vida de la que había salido. Pero con un corazón completamente transformado. Los otros capuchinos lo olfatearon, sorprendidos. Traía el olor de los humanos encima. Traía la huella de algo que ningún otro mono había vivido jamás. La líder de la tropa lo tocó suavemente con la frente, aceptándolo de vuelta. Pero en sus ojos, había orgullo. Porque aunque era pequeño, había hecho algo inmenso. La familia llegó a la aldea entre gritos de alegría. El bebé fue revisado por curanderas, protegido, envuelto en mantas suaves. Estaba sano. Vivo. A salvo. La madre se quedó horas sin soltarlo. El padre encendió una vela para agradecer a los espíritus de la selva. Esa noche, cuando el cielo se llenó de estrellas,
Toda la comunidad se reunió en círculo. Allí, el anciano mayor contó: A selva nos devolveu aquilo que amamos. E quen fez foi o de seus filos maíz pequeños. Desde ese día, la comunidad creó un pequeño santuario en honor al capuchino. Colocaron frutas, flores, pequeñas ofrendas. No para domesticarlo, sino para agradecerle. Y a veces, al amanecer, un pequeño capuchino bajaba de los árboles. Tomaba una fruta y observaba desde lejos al bebé que había salvado. No se acercaba demasiado. No necesitaba hacerlo, porque en su interior, él ya sabía. Había dejado su huella en el corazón de un futuro humano. Y ese humano, nunca lo olvidaría. Una historia de amor inesperado. De un pequeño héroe nacido de la selva. Y de un bebé que vivió gracias a la criatura más humilde del Amazonas.